Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un bombazo, una revelación que va a dar muchísimo de qué hablar. ¿Recuerdan toda la expectación, todos los rumores, toda la ilusión que rodeó la supuesta boda entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, parece que las aguas vuelven a agitarse porque Can Yaman ha decidido, por fin, abrir la boca y contarnos la verdad. Y no solo eso, parece que ha revelado quién estaba realmente detrás de toda esa historia, quien orquestó, o al menos influyó, en ese torbellino mediático que nos tuvo a todos pegados a las pantallas. Si aman las historias que mezclan romance, fama y un poquito de misterio, prepárense, porque hoy vamos a desentrañar quién está detrás de la boda que nunca fue, o al menos, no como la imaginábamos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de furor. Desde que protagonizaron juntos Erkenci Kuş, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que el público entero se enamoró no solo de sus personajes, sino de la idea de que su romance traspasara la ficción. Y ahí empezó todo, ¿verdad? Los paparazzi y las redes sociales, los fans especulando a cada minuto, cada gesto, cada encuentro casual. Parecía una historia de amor sacada de una película de Hollywood, ¿no creen? Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina con una facilidad pasmosa, y las presiones, tanto internas como externas, pueden llevar a situaciones inesperadas. Durante meses, y digo meses, la prensa turca e internacional estuvo obsesionada con la posibilidad de que Can y Demet dieran el gran paso. Se hablaba de anillos, de preparativos secretos, de invitaciones exclusivas. Cada foto juntos en redes sociales se convertía en una prueba irrefutable para muchos. Las portadas de revistas anunciaban la boda inminente, los rumores sobre la fecha y el lugar se multiplicaban como setas después de la lluvia. Era un tema recurrente, casi una obsesión colectiva. Y nosotros, como espectadores, como fans, nos dejábamos llevar por esa narrativa romántica, alimentando la ilusión de ver a dos de nuestros actores favoritos unirse en matrimonio. Era fácil imaginarlo, ¿verdad? Una pareja tan guapa, tan exitosa, con esa conexión tan especial. Pero y aquí viene el giro de guión que hoy nos trae aquí, la realidad, señoras y señores, a menudo es mucho más compleja. Y ahora es el propio Can Yaman quien ha decidido romper su silencio, quien ha abierto la caja de Pandora, y nos ha dado una pincelada de lo que realmente estaba sucediendo tras bambalinas. No se trata solo de sentimientos personales o de decisiones de pareja. Al parecer, y según lo que él mismo ha sugerido en recientes declaraciones que han revolucionado las redes, hubo factores externos que jugaron un papel crucial en toda esta historia. Can Yaman, conocido por ser un hombre bastante reservado en cuanto a su vida privada, ha sorprendido a muchos al compartir algunos detalles que arrojan luz sobre ese periodo de intensa especulación. Ha dejado entrever que la narrativa de la boda no fue enteramente espontánea, que hubo intereses y presiones que alimentaron y hasta cierto punto orquestaron la historia que el público consumió. Imagínense. No se trata solo de un par de tortolitos enamorados, sino de un fenómeno mediático donde las estrategias de imagen, las oportunidades de negocio y la demanda del público se entrelazaron de manera compleja. Él mismo ha utilizado frases que sugieren que la percepción pública de su relación con Demet Özdemir fue gestionada o impulsada por terceros. ¿A quién se referirá? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Estamos hablando de sus respectivos equipos de representantes? ¿De productoras de televisión que buscaban mantener la llama viva de una pareja que generaba audiencias millonarias? ¿O tal vez de las propias plataformas de redes sociales, que se benefician de la viralidad y la interacción que generan estos temas? Can ha sido cauteloso en sus palabras, pero lo suficientemente elocuente como para hacernos pensar. Ha hablado de estrategias y de la construcción de una imagen pública. Piensen en ello. En el mundo del entretenimiento, las parejas de actores que comparten pantalla y demuestran una química especial son un tesoro. No solo atraen a sus fans individuales, sino que crean un universo propio que genera constantes noticias, entrevistas y oportunidades de patrocinio. Es un ciclo virtuoso para todos los involucrados. Los actores se mantienen en el ojo público, sus carreras despegan aún más, las productoras venden sus series como churros, y los anunciantes invierten en ellos. La idea de una boda entre Can Yaman y Demet Özdemir, en ese momento de máxima popularidad, era el sueño dorado de cualquier estrella.
EGA de marketing. Khan ha insinuado que si bien pudo haber un afecto real entre él y Demet, la intensidad y la narrativa de la posible boda fueron, en parte, alimentadas por la maquinaria del espectáculo. Él mismo ha confesado sentirse abrumado en ocasiones por la presión mediática y por la forma en que su vida personal se convertía en noticia de primera plana. Y esto, queridos amigos, es algo que muchos artistas de renombre experimentan. La fama tiene un precio y a veces ese precio es la invasión de la privacidad y la constante manipulación de la imagen. Lo más intrigante de las declaraciones de Khan es que no parece estar culpando directamente a Demet. Más bien se enfoca en las fuerzas externas, en ese quién que él ha prometido revelar. Ha dado a entender que se sintió, en cierto modo, arrastrado por una corriente que era más grande que él y que, quizás, incluso más grande que su relación con Demet. Es como si hubiera una orquesta dirigiendo la sinfonía de su vida amorosa, y él fuera un solista talentoso pero a veces sobrepasado por la magnitud de la obra. ¿Quiénes podrían ser estos directores de orquesta? Podemos especular, ¿verdad? Sus agentes, por ejemplo, tienen un interés económico directo en mantener a sus clientes relevantes y en generar noticias. Si la noticia de una boda inminente significaba contratos millonarios, portadas de revistas de alta gama y patrocinios lucrativos, es muy probable que hayan jugado un papel importante en avivar las llamas. También podrían ser los publicistas, expertos en crear narrativas que cautiven al público y mantengan el interés. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de las propias productoras de televisión, que siempre buscan capitalizar la popularidad de sus estrellas. Khan Yaman ha sido muy claro en que él mismo se ha sentido en ocasiones atrapado en esta dinámica. Ha hablado de la diferencia entre la vida que se proyecta y la vida real, y cómo la línea entre ambas se puede volver muy difusa. Ha expresado su deseo de recuperar el control de su propia narrativa y de ser más selectivo con lo que comparte y con lo que permite que el público consuma. Y esta revelación sobre la boda parece ser un paso importante en esa dirección, un acto de reivindicación de su propia agencia. Es fascinante pensar en cómo funciona la maquinaria del entretenimiento. Una pareja de actores con química, un proyecto exitoso, y de repente el público se enamora de la idea de que su romance es real. Y a partir de ahí se construye una narrativa, a menudo alimentada por terceros con intereses claros. Khan Yaman parece estar diciendo, sí, puede que hubiera algo entre Demet y yo, pero la magnitud y la insistencia con la que se habló de boda fue algo orquestado, no solo una decisión personal. Además, es importante recordar que tanto Khan como Demet son figuras públicas en un nivel global. Sus vidas privadas, para bien o para mal, son de interés público. Y esto los expone a un escrutinio constante y a una presión enorme. Las decisiones que toman en su vida personal pueden tener repercusiones en sus carreras, en sus contratos, en su imagen pública. Por lo tanto, es comprensible que haya habido presiones y estrategias en juego. La forma en que Khan ha abordado este tema es con una mezcla de resignación y determinación. No parece resentido, sino más bien reflexivo. Ha aprendido lecciones, ha crecido, y ahora está en posición de compartir su perspectiva. Y esta perspectiva nos invita a ser un poco más críticos, a no tragarnos todo lo que se nos presenta como verdad absoluta, especialmente en el mundo del espectáculo. Ahora, ¿quién es ese quién que él revelará? Aún no lo ha dicho explícitamente, pero ha sembrado la semilla de la duda y la especulación. Podría ser alguien específico, un equipo entero, o incluso la industria en su conjunto. Lo que está claro es que nos ha dado una pista crucial para entender por qué la historia de la boda entre Khan y Demet se convirtió en un fenómeno tan persistente y, al parecer, no del todo orgánico. Esta revelación nos hace reflexionar sobre la construcción de las celebridades y cómo sus vidas se convierten en productos de entretenimiento. Nos muestra que detrás de cada titular jugoso, detrás de cada foto filtrada, puede haber una compleja red de intereses y estrategias. Y que a veces los propios protagonistas son también, en parte, víctimas de esa maquinaria. Es un recordatorio importante de que la fama, por muy glamorosa que parezca, viene acompañada de desafíos y de una constante negociación entre la vida privada y la imagen pública. Y que la verdad, como suele suceder, es a menudo mucho más matizada y compleja de lo que nos presentan los titulares. Así que, ¿quién está realmente detrás de la boda que paralizó al mundo del entretenimiento? Según Khan Yaman, fueron intereses y estrategias que en gran medida influyeron en la narrativa. Él ha abierto la puerta a esta conversación, y ahora nos toca a nosotros, los espectadores, reflexionar
Lo que significa consumir contenido sobre la vida de las celebridades y estar atentos a las diferentes capas de información que se nos presentan. En resumen, hemos explorado cómo la intensa especulación sobre la boda entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue solo un fenómeno espontáneo, sino que, según las recientes declaraciones de Can, estuvo influenciada por intereses y estrategias externas. Él ha insinuado que hubo terceros involucrados en la construcción de esa narrativa mediática, lo que nos lleva a reflexionar sobre la compleja relación entre la vida privada de las celebridades y la maquinaria del espectáculo. Y eso es todo por hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en los entresijos del mundo del espectáculo. La verdad, como siempre, tiene muchas capas, y Can Yaman nos ha dado una muy interesante para analizar. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de estas revelaciones, a quién creen que se refiere Can. ¿Les sorprende esta información? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir descubriendo secretos y primicias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos que también aman estas historias y sobre todo, si aún no lo han hecho. Es el momento perfecto para asterisco suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.